¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar y también le agradezco a Mariel Calvet por estar en el Valor de Vivir. Y es un título maravilloso porque yo le preguntaba, digo, ¿cómo se hace para vivir mágicamente? Bueno, ella te cuenta de qué se trata. Muy buena pregunta, Cecilia, y te la voy a contestar en varias etapas. La primera etapa es, ya los estoy invitando para la actividad en el Hotel Rosario, que va a ser el sábado 19 de mayo, desde las 18 horas, 2 horas aproximadamente. Estamos reunidos ahí y esta vez vamos a hablar sobre cómo vivir mágicamente. Porque estamos cansados de quejas, estamos cansados de un montón de cosas, pero resulta que hay mucha gente que todavía sigue pensando en negativo. Y son nefastos, y tiran esa pelota nefasta y no respetan nada de lo que en alguna época Hermes transmitió a la gente. Porque cuando Hermes vivió era la misma gente, la misma humanidad que hay ahora. Ahora tendremos más internet, más caminos, más un montón de cosas, pero transmitir la enseñanza a través de marcar el principio del mentalismo es fundamental. Y el principio del mentalismo es la base de toda la vida, de todas las vidas. ¿Por qué? Como pensás se manifiesta. Y si pensás bien, se manifiesta bien. Y si pensás mal, el trabajo es lo mismo, el resultado es distinto. O sea, pensar es una de las 8 virtudes que destacó el maestro Gautama cuando vino a la encarnación 600 años antes de Jesús. Y así han venido muchísimos avatares a dar la enseñanza. La enseñanza es tomar conocimientos, pero por más que nada es practicarlos. Porque yo nada puedo decir si no lo practiqué. Y la parte científica de esto que Connie Méndez denomina como metafísica es justamente poder comprobar que lo que digo, si lo digo bien, se manifiesta bien y rápidamente. Si lo que digo lo digo mal, va a pasar mal. Entonces, tengo que estar siempre en positivo. No con la positivitis ridícula y aguda, sino con un estado positivo para que lo que yo irradie hacia la gente sea eso. Positivismo, armonía, buena voluntad, sabiduría. Eso es lo que yo tengo que irradiar a todo el mundo. Y cada uno tiene que trabajarlo. Yo no le puedo arreglar la vida a nadie. Yo soy como la carta del tarot, el mago. El mago es un personaje que tiene una túnica que lo viste de mago. Arriba de su cabeza tiene un número, un infinito, que es infinitas posibilidades que tengo de resolver los problemas. Y después tengo sobre la mesa los elementos. La espada, que me significa que tengo que cortar la negatividad, el cuadrante, que es lo que tengo que vivir ordenadamente, y así todo lo que tenemos en la vida. Yo lo único que les pido, que vengan a la charla el 19 y van a empezar a entender por qué esto de vivir mágicamente. Porque todo lo que nos ha dado Dios, la divinidad o los 142 nombres que se conozcan de Dios, es justamente vivir bien. Y si tenemos dificultades, no lo tomen como castigos, tómenlo como oportunidad para resolverlo. No se castiguen ni se enojen con Dios, la divinidad del universo, porque todo lo que ustedes hagan mal por ley de causa y efecto vuelve. Por lo tanto, piensen bien, hagan cosas buenas, siempre recen o dedíquense a Dios rítmicamente, generen pensamientos buenos y como es arriba es abajo, si ustedes quieren tener el cielo en sus casas, hagan todas estas pequeñas cosas. Reiterame entonces ¿La charla? la charla. Bien, vamos a charlar de vivir mágicamente y esto me recuerda que en un congreso de la lengua, cuando se organizó en el Luz y Fuerza, un congreso chiquito que se hizo acá en Rosario, me habían pedido que hablara de esto, de la vida, cómo vivir en mágico, y ahora lo reitero para que la gente que se renueva siempre lo pueda aprender y vivir feliz. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hotel Rosario, Cortada Ricardone 1365, 19 de mayo, 18 horas. Valor de vivir. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini.
Alén 1051, teléfono 421-1239, Rosario. Visto que la Pedronia hace muchísimos años que está en el valor de vivir. Y a mí, la verdad que me da un placer enorme charlar con ella. No solamente por su conocimiento, sino por todo lo que hace ella, ¿no? Y bueno, y en esta charla estábamos hablando de sus retiros que hace con sus alumnos, qué es lo que hace, cómo lo hace, de qué manera, ¿no? Y también hablamos un poco sobre su centro, el Centro Kenneth. María Esther Pedroni. Cuando los chicos hacen el último curso, que es Caruna, se hace un retiro donde no se tiene contacto con el exterior. Según la cantidad que sean, son de 2 o 3 días. Entonces se busca un lugar específico donde nos lleven la comida, todo, pero no nos movemos del lugar. Se hace como un retiro. Un retiro en donde se hace todo el trabajo de la iniciación. ¿Y qué trabajo se hace, si se puede contar? Y ¿Qué experiencia vive la un poco difícil de decir porque se trabajan los conocimientos. Eso es una cosa muy específica. ¿Y las experiencias? De acuerdo a cada nivel, las experiencias son diferentes. Cuando llegan a Caruna se considera que ya están capacitados para salir al exterior a trabajar. Salir a trabajar, poner su consultorio y el título es internacional. María Esther, no es de acá. ¿Y le damos nuestro título y le damos el internacional con un número de matrícula, donde pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Desde que nosotros empezamos a trabajar, hubo 60 iniciados en Caruna. Es una linda cifra. Y si están desparramados toda esa gente trabajando, imagínate el efecto dominó que cada uno ocasiona, ¿no? Así que hemos cumplido nuestro objetivo. Estamos enfocando también el tema de los niños. Fíjate que en la escuela entran al jardín y ya le hacen hacer meditación, respiración, ponen las manitos como si fuera Reiki. Es una maravilla lo que está pasando. Bueno, estamos preparando a la nueva generación, que era el objetivo de Kenneth cuando empezó. ¿No? Bueno, ya hizo una transformación Totalmente, se necesitaron años. Lo que pasa es que los años del universo no son los que contamos los seres humanos. Bueno, y ahora está haciendo otra transformación con la nueva generación. Por eso, ahora estamos trabajando realmente para cumplir el objetivo que tenía que tener Kenneth. Qué bárbaro. Sí, así que muy, muy, muy satisfecho. Valor de vivir. Violencia molecular. Vos decís, ¿qué es eso? Bueno, estamos viviendo en un mundo convulsionado, ¿sí? Y acá hay un especialista que va a hablar de eso. El coronel Pisolito. Todas las voces, todas, y violencia molecular. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia, ¿cómo andas vos y toda tu audiencia rosarina? Notarás mi voz tomada, me verás abrigado. Bueno, hemos tenido que encender la calefacción, no precisamente la a gas, que no la podremos pagar, hemos prendido el hogar a leña, todo un símbolo. Pero vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a los argentinos, que es la inseguridad, pero le vamos a dar en esta vez un marco conceptual un poco más profundo, el de la violencia molecular. Vamos a él. Vamos a hacer una breve historia para que podamos entender. En 1989 va a caer el muro de Berlín, va a colapsar la Unión Soviética, y a partir de ese momento va a haber como un renacer de una esperanza, de un nuevo orden mundial dirigido por los Estados Unidos, donde iba a avanzar una ola democrática, donde los mercados se iban a liberalizar, y como decía ese famoso politicólogo norteamericano Fukuyama, era el fin de la historia, habíamos alcanzado la felicidad. Bueno, lamentablemente este sueño duró poco. El día 11 de septiembre del 2001, todos lo recordamos, se produjeron los avionazos contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, y cambió el mundo. De esa hiperpotencia que estaba siendo atacada a los Estados Unidos pasamos a una multipolaridad con 2 guerras fracasadas, Irak, Afganistán, podríamos mencionar otras menores, y entramos en esta fase que estamos hoy,
que yo la denomino de la guerra civil molecular. La vemos claramente en Siria, la vemos en Irak, la vimos en Libia, pero también la vemos en forma bastante avanzada en ciudades como México, Río de Janeiro, Sao Paulo, y en forma incipiente en tu querida Rosario y en mi querida Mendoza. De eso quiero hablar. Vos te preguntarás, ¿en qué consiste esto de la violencia molecular? Bueno, es una suerte de violencia autista, nihilista, autónoma, fragmentada, no tiene una causa profunda que no sea el odio y no tiene actores referenciales o importantes. Parece ser conducida por nadie, por un comandante invisible, pero vemos que es a veces entre derechas e izquierdas, ricos contra pobres, pero también es de ricos contra ricos y de pobres contra pobres. Vendría un poco a sintetizar esta violencia un gran autor inglés, Thomas Hobbes, que habló del hombre como el lobo del hombre. Bueno, eso se ha concretado, se ha materializado en nuestras sociedades a través de ese retiro o de esa presencia boba de nuestro Estado. ¿Cuáles son las causas de esta situación? Yo veo tres causas, dos principales y una secundaria. La más importante es la anomia, es decir, es la caída, la pérdida de los valores, como la disciplina del trabajo, como la honestidad, como la franqueza, que desaparecen especialmente de quienes nos conducen, nuestra clase dirigente, y eso conlleva a la segunda causa, que es una bulia, es una suerte de ¿qué me importa?, de abandono, de depresión, en que cae el resto de la población, que al no verse conducida, no ver ejemplos en las capas superiores, en los dirigentes, directamente se abandona. Y viene reforzada por esta causa secundaria que menciono, que es la banalización, la estupidez que consumimos a través de los medios de comunicación social, que por ejemplo prefieren ventilar secretos de alcoba que hablar de los grandes problemas nacionales. Bueno, ese combo, que ya está instalado hace varios años, ha producido y está produciendo, y va a seguir produciendo, esto que se va a incrementar, que es la violencia molecular. Bueno, llegado a este punto, vos me podrás decir, Cecilia, coronel, qué pesimista que es usted. No, trato de ser realista. Y le agrego una luz de esperanza, porque no podemos caer en la desesperación, porque toda desesperación es en el fondo una estupidez. ¿Cuál es esa luz? La primera, nosotros, ciudadanos de a pie, justamente tenemos que comenzar a hacer eso, ciudadanos. Es decir, no meros habitantes, no meros transitadores de nuestro espacio, de nuestra geografía, sino personas con derechos y obligaciones. Tal cual lo hacen las Madres del Paco, tal cual lo hemos hecho acá en Vistalba con nuestras organizaciones comunitarias, exigirle al intendente, exigirle al gobernador el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de sus deberes. La seguridad no puede quedar en manos de doña Rosa o ni siquiera del intendente ni del gobernador, es una responsabilidad nacional. Entonces la debo exigir, la debo demandar. Para eso hay que concurrir a los foros, como son los medios de comunicación social, que nos tienen que comenzar a escuchar, y generar lo que hemos hablado ya en Rosario, la cordialidad, la compasión, que me importe el vecino, la solidaridad, y a través de esa unión de la base, comenzar a exigir a la cabeza de la pirámide las medidas ejemplares que todos estamos buscando. Yo creo que así, dando este paso inicial, que va a ser el más difícil, nos vamos a encaminar a restaurar esa sociedad que extrañamos, que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos, y que supo tener la promesa de una Argentina grande. Porque como siempre decimos, Cecilia, de un laberinto solamente se sale por arriba. Que Dios los bendiga a todos, que pasen un buen día, y ya nos veremos en una próxima visita. Chau, chau. Valor de vivir. Mirá si el mundo vive convulsionado, cómo nosotros nos vamos a estar convulsionados. Y a veces yo siempre hago esta pregunta, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Nos muestran la zanahoria y vamos detrás de la zanahoria, y cuando te la muestran decís, no me lo puedo comer porque es de plástico. Y en todo ese trayecto, ¿viste? Estamos tan locos, y detrás de eso, ¿qué nos falta? Amor, cariño, ¿sí? De este tema hablamos con la doctora Marisol Flores. Las personas están, y a veces estamos todos, absolutamente disociados, despersonalizados. Hay una gran separación entre lo que tiene que ver con la cabeza, con la racionalidad, el cuerpo en sí y el sentimiento, las emociones. Hay una gran separación entre eso. Y eso ocurre en general cuando hay
un gran estrés, cuando hay mucho estrés, mucha velocidad, mucha locura, ¿no? En el sentido del ritmo y de esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y debo hacer esto, y debo hacer lo otro, y debo estar en 45 lugares a la vez, y ni siquiera tener 5 minutos como para poder conectarse consigo mismo. Y el tema es que cuando las personas se pierden de eso, se pierden en eso de sí mismos, es cuando la persona se termina enfermando. Y a veces hasta que no llega el momento donde las enfermedades, entre comillas, impactan en el cuerpo físico, no logra tomar conciencia de eso y no logra parar. Entonces hay muchos avisos previos, muchos avisos anteriores, y yo creo que en realidad esto tiene que ver con que hace un par de años venimos con una cuestión que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Con las necesidades, con el capitalismo, con el generar necesidades que siempre vas corriendo detrás de lo nuevo, de lo último, de lo mejor, de lo no sé qué, como si no pudieras vivir sin eso. Y los padres sienten que para ser mejores padres tienen que darle eso a los chicos, y los chicos sienten que para ser mejores personas tienen que tener lo último que salió, porque si no, no sienten que puedan ser insertados dentro de un grupo, que puedan pertenecer a un grupo, y eso tiene que ver con la identidad. Y el sentirnos parte de un grupo nos hace sentir que somos alguien. El tema es que somos alguien sin ser parte de todo eso. Porque no está donde está, porque no puede estar viviendo lo que está viviendo, porque no puede estar disfrutando lo que está disfrutando, porque no puede estar haciendo lo que está haciendo, porque está pensando en el más allá, en lo que vendrá, en lo que dejó de ser, y nunca puede estar presente en sí mismo. Y hay una desconexión también muy grande con el otro. Además de consigo mismo, con el otro, que tiene que ver con no poder acercarse, con no poder comunicarse, con no poder utilizar las palabras necesarias para expresar lo que siente realmente. El miedo, la soledad. La gente lo expresa desde el enojo, desde la queja, desde la demanda, pero en realidad detrás de todo eso hay una gran tristeza, hay una gran desolación y una gran necesidad de un abrazo genuino, de un abrazo contenedor, de que alguien le diga todo va a estar bien, todo va a pasar. Es parte de un proceso, el sentirse así a veces es parte de un proceso que necesita ser transitado para poder evolucionar, para poder crecer, para poder madurar cuestiones que tienen que ver con cosas vividas, y que a través de eso va a poder ir evolucionando y relacionarse con gente que tenga que ver consigo misma, en el momento que está, en la situación en la que está, para poder crecer juntos. Bueno, a mí la medicina me dio y me da la posibilidad de tener un criterio mucho más amplio en cuanto a las patologías físicas. Yo recibo laboratorios, recibo todos los métodos diagnósticos que son complementarios, puedo interpretar los diagnósticos hechos por los médicos, elaborados por los médicos tradicionales. Yo recibo todo eso, y desde ahí y en la charla con la persona, en la indagación de lo que le pasa, cómo le pasa, qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo en determinado momento, podemos llegar a encontrar cuál fue el disparador biológico o emocional de lo que le ocurrió, ¿sí? Entonces, a veces utilizo distintas técnicas o terapias en base a cómo es la persona, a qué momento está transitando, a cómo es la personalidad, si es una persona que es muy mental, si es muy emocional, y en qué momento está, en qué momento se encuentra, porque no siempre la persona es la misma en el transcurso de su vida. Entonces, a veces yo le digo, mira, si vos venís por una determinada terapia, yo te voy a hacer esa terapia, pero si vos me permitís que yo te sugiera otra cosa, voy a tratar de encontrar lo que sea lo mejor para esa situación y para ese momento en particular. Bueno, yo trabajo con biodescodificación, bioneuroemoción, nueva medicina germánica, flores silvestres de América, limpieza y reprogramación de la memoria celular, y después trabajo con terapias energéticas, que a veces las personas no están preparadas para
hacer consciente una determinada información, están desequilibrados en su estructura emocional, en su energía en sí, en todos los cuerpos que tenemos energéticos. Entonces lo que hago primero es equilibrarlo, trabajarlo desde la sanación ancestral, cerrar capítulos, cerrar círculos, trabajar desde lo energético, armonizar a esa persona para que en una sesión posterior podamos pueda ir enfrentando determinadas cuestiones que tienen más que ver con acceder a la información y poder traer esa información a la superficie, ¿no? Valor de vivir. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini. Alén 1051. Teléfono 421-1239. Rosario. Nos fuimos al sindicato de obras sanitarias a verlo. Sí, porque teníamos ganas de estar un rato allá en el sindicato. Son divinos, la verdad que los muchachos del sindicato son hermosos. Qué sé yo, uno no tiene tantos recuerdos que por ahí, bueno, es lindo estar, encontrarse después de tantos años. Y en la charla yo le decía a Oscar, ¿por qué vas a cambiar el día del sanitarista? Porque es el 14 de mayo y él lo quiere hacer en una fecha que todo el mundo lo recuerda, el 17 de octubre. Bueno, de este tema hablamos con Oscar Barrio Nuevo, todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Primero debe ser porque me estoy volviendo viejo. y el 15 de mayo suele hacer unos fríos que, bueno, encabritan el alma. Entonces, eso me parece que implica de que, bueno, hay muchos como yo que padecen el frío o han padecido el frío. El 15 de mayo nos hemos agarrado pero cada tiempo, cada temporada tan fea, tan horrible. Nosotros tenemos autonomía. Buenos Aires es Buenos Aires, yo, gracias a Dios, me llevo bastante bien, pero Buenos Aires es uno más y después tenemos independencia para trabajar todos, no dependemos del gremio nacional nosotros, no. Eso tiene que ver con las uniones, las asociaciones, los sindicatos únicos, eso sí, digamos, Buenos Aires es quien dice lo que tiene que hacer, ¿no? Pero las federaciones no, las federaciones tenemos autonomía de manejo y esa autonomía de manejo, bueno, nos permite que cada cual tome el sendero que le parece más correcto, ¿no? Además de ser una fecha que parte del corazón, porque desde que yo conozco hasta ahora, y antes y después, el hombre del siglo o de los siglos de nuestro país fue Perón. Entonces, el 17 de octubre es innegable hasta por los gorilas. Entonces, por ejemplo, del gobierno nacional actual. Son seres que se encabritan por flacos de idea los que gobiernan actualmente, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos una especie de repulsa porque, bueno, estos animales en la conducción de un gobierno llevan a que el país pueda padecer lo más cruel y casi siempre pagan los pobres y los laburantes, ¿no? Oscar, ¿qué hubiese pasado si estaba el gobierno peronista? Pasando, digo, por esta crisis que estamos pasando. Mira, peronista de Perón. De Perón. Porque muchos se dijeron peronistas y no lo fueron. Es decir, montado en la bandera del peronismo, accedieron, por ejemplo, a ostentar un cargo de valía, pero ninguno se tomó de lo que decía el general Perón, y algunos ni siquiera lo nombraban a Perón. Vos tenés que tener en cuenta eso. A Perón ni lo nombraban, y solían nombrar a Evita, por ejemplo, todos la nombramos Evita, pero bueno, acordate que el peronismo tiene adornos sangrientos que suelen ser recuerdos de los que trabajamos
y de los que a lo mejor también tuvimos que andar corriendo por las calles de nuestras ciudades y escondiéndonos de aquel feroz ataque que tenían los peronistas en aquel tiempo y que por ahí echaron la culpa a la juventud. Y nosotros éramos jóvenes que queríamos simplemente tener un Estado de derecho para los laburantes y que se nos respetara. Y bueno, y esto va a pasar dentro de poco, creo que va a pasar nuevamente. Es decir, los jóvenes que en aquel tiempo éramos, no teníamos ningún temor, porque teníamos dirigentes que realmente se ponían al frente de la cuestión y bueno, y luchamos muchísimo. Y hoy creo que es el honor más grande que tengo, esa pelea feroz contra los gobiernos militares y bueno, y también contra algunos gobiernos que eran constitucionales, pero nada que ver con la justicia social, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy, vos tenés a estos hombres que son mandones y yo te diría que se encabritan por flacos de ideas estos tipos. Entonces, a mí me duele todo eso y me duele que todavía no haya una actitud de reacción como la que tendríamos que tener. Y entonces me parece que algunos están pasándola bien siendo dirigentes sindicales o dirigentes políticos. Y vos ves cuánto dicen de lo que hay que hacer en la economía del país, pero no dicen, no empiezan por ellos. Mirá que yo fui varias veces legislador, fui ministro en la provincia, bueno, tengo alguna experiencia en la política. Ahora yo tengo una cosa, no es para remontarme a recuerdos pasados, pero sé si mis primeros sueldos fueron tan grandes que lo único que hice es abrir comedores infantiles y en el Rabanito 1 tenía 500 chicos, pero tuve 16 comedores y ahí iban todos, acá el que quería trabajar, los médicos, el contador, tenía que ir a trabajar gratis allá y acá después venía y trabajaba en el sindicato de obras sanitarias. Entonces, les sobra plata a los políticos, les sobra. Ojalá alguna vez investigara bien o que salga públicamente para decir cuánto ganan. Y entonces vas a ver que si hay que ser solidario, que empiecen por ellos. Entonces, esto desguazado de vida que tenemos en el gobierno nacional, son tipos que hablan, y mujeres a veces, pero fíjate lo que han hecho hasta con los pasajes de avión. Vergonzante. Entonces, este tipo de actitudes son lo que realmente inflaman la cabeza de todos los tipos que, como yo, alguna vez lucharon duramente para tener un país mejor y solidario, pero solidario con los que hay que ser. Estos son solidarios entre ellos. Entonces, como son todos pudientes, entonces ellos pueden ser solidarios, yo no. Bueno, hablábamos de la locura que tenemos, ¿sí? Y de eso nos lleva ¿a qué? A la ansiedad, al pánico. Hoy el doctor Motura va a hablar de esto, de la ansiedad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que tomar? Este es el tema de hoy. Bueno, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad sale la palabra ansiedad del latín ansietas, que quiere decir angustia, aflicción. Es un mecanismo de supervivencia. En realidad, la ansiedad es una respuesta emocional y física adaptativa, natural, frente a ciertas situaciones que nos comprometen en la vida. Si vamos a rendir un examen, del cual depende que tengamos un título profesional, un cartoncito en la pared, no lo tengamos, nos genera ansiedad. Si vamos a pedir un trabajo y que nos den o no nos den, nos genera ansiedad. Es decir, una respuesta emocional y física de adaptarse naturalmente a situaciones comprometidas que tenemos en la vida. Es decir, que un mecanismo de supervivencia. Lo sufre el 20% de la población. Está también el trastorno de ansiedad, que ya es más importante. La ansiedad esa la tenemos, superamos el problema y puede desaparecer. El trastorno de ansiedad es más continuo. Es un trastorno mental con miedo y con mucha ansiedad. Es una ansiedad generalizada. Puede llevar al ataque de pánico,
al TOC, el ser obsesivo compulsivo, en comportamiento obsesivo compulsivo, el estrés agudo, a la fobia, mucho es postraumático después de un gran golpe, un accidente, por un duelo, por una separación. Todas estas son causas, ¿no es cierto?, que pueden causarnos trastorno, de lo que se llama el trastorno de ansiedad. El fitoterápico, la pasiflora, valeriana, melisa, tilo europeo, o sea, el tilo, la valeriana, sauce, el cedrón, ayudan y van mejorando. Recuerdo que cuando en tratamiento de ansiedad siempre recomendábamos 5 pasos. Primero, relajarse, tranquilizarse. Ahí puede estudiar el yoga, cualquier terapia de eso. Segundo, sueño, dieta y gimnasia. Dormir lo suficiente, lo mínimo 8 horas, hacer una buena dieta, nada de drogas, ni de tabaco, ni alcohol, ni nada. No castigar nuestro cuerpo y una dieta, si es lo posible, lo más vegetariana y liviana posible. Y la gimnasia, que decía uno, practicar gimnasia es lo mismo que tomarse un vaso de endorfinas. Endorfinas son las sustancias que fabrica el cerebro para los distintos problemas que tenemos. Tercero, sociabilizarse, compartir, no vivir solos, tratar de mezclarnos con la gente, porque el que tiene esos trastornos por lo general se refugia, se desconecta con el mundo. Cuarto, conectarnos con la naturaleza. Vayamos a los lugares naturales, vayamos a un bosque, caminemos a orillas de un río, caminemos si podemos estar a orillas del mar, todo eso nos va a ayudar muchísimo. Y quinto, tratar de pensar en positivo. Pensar en positivo, mirar la mitad llena de la botella y no la mitad vacía. Esa historia todos la conocen, ¿no es cierto? La mitad, el optimista veía lo que quedaba de la botella y el pesimista veía lo que faltaba. Es el mismo hecho, ¿no es cierto? Estas eran las pautas. Hay una escala de Hamilton que decía que la ansiedad da síntomas cardiovasculares, respiratorios, a veces se le para la respiración, aumenta, baja la presión, etc. Gastroduodenales, diarrea, constipación, cólico, ¿no es cierto? Da geniturinario, es decir, problemas de impotencia, de frigidez o problemas de tipo urinario, neurovegetativo, neurológico, problemas musculares, sensoriales, una fatiga, el llanto. Algunos quedan con estado de tartamudez también por culpa de una ansiedad, trastornos mentales, intelectuales, pérdida de memoria, apatía, lo que se llama la anedonia. Anedonia quiere decir la gente que no goza, lo hedónico es lo placentero. Anedonia quiere decir, es partícula privativa, es decir, que se niega todos los placeres comunes que nos puede dar la vida. Gente que busca más el sufrimiento que eso, ¿no es cierto? Que es un estado también patológico mental, no querer gozar de nada, sino que no permitirse el goce, sino buscar más bien el sufrimiento. Hay gente que tiene esa mentalidad, ¿no es cierto? Eso se llama anedonia. Los fármacos ansiolíticos son los que normalmente se da. Está la psicología cognitivo-conductal, la relajación, el yoga, la autohipnosis, la hipnosis común también. Yo receto el triptofano. El triptofano aumenta la cantidad de serotonina. Esto nos mejoraría. Se puede recetar el triptofano, 300, 400 miligramos la cápsula, 1 2 por día, depende del caso. También triptofano tienen los lácteos, los huevos, los vegetales en general tienen, las avellanas y sobre todo las almendras tienen, y también la pavita, la carne de pavita. La pavita tiene, por eso a veces uno consume a un mediodía, yo digo, no comas pavita porque si no te va a dar sueño, salvo que tengas tiempo para dormir la siesta, pero si sigues trabajando no te conviene porque la pavita, ¿no es cierto?, tiene mucho triptofano y genera sueño. La dieta es muy importante, ver si no hay anemia. Hay muchos pesticidas como se usan hoy para cereales y todas esas cosas, tener mucho cuidado, por favor.
Dejemos un poquito los insectos que vivan también, preferible convivir con ellos y no convivir con un veneno, porque con ellos hace millones de años que estamos, con los venenos no. Así como los mata a ellos, nos mata a nosotros. Son biocidas, más que insecticidas, mata la vida. Las flores de Bach, el gentian, para la depresión es muy bueno, la depresión continua. El Monstera es para la depresión, cuando la depresión es que va y viene. El Willow, cuando tenemos ese estado como de angustia. El tipo tango, ¿no es cierto? Que esa angustia, ese llorar continuo. El pain, la autoacusación delirante, cuando nos acusamos de cosas que no hemos cometido, que se nos imagina. Rescue remedy para la angustia. El Starovellegen, cuando hay un problema de un duelo no elaborado. El Will Ross también andaría en el mismo sentido. El Swiss Cherno, cuando ponemos el peligro de hacer cosas terribles, como hasta llegar al suicidio. En la homeopatía, el aconitum, la escalcaria carbónica, flórica o fosfórica, también el cáustico, la china, sobre todo en los problemas hepáticos, la simisífuga, que la simisífuga es para los cuadros de menopausia, el grafite, cuando son la celulitis, los casos que también puede causar depresión en una mujer, para sacar la celulitis, el HS en la parte de tipo menopáusico también superar esa situación. El Lycopodium clavatum, cuando es mucho la parte de tipo hepática. El Platinum, cuando es cuadro depresivo, pero al mismo tiempo como de soberbia, que como solo a ella le pasa. El Veratrum, cuando hay esos pensamientos que tenemos de tipo mágico. La pulsatilla, cuando es sobre todo una mujer muy tímida, muy temerosa y que se refugia en ella misma. En la fitoterapia tenemos el Lepidium, que es la maca más selecta, que eso anda muy bien porque da energía, vitalidad y mejora la parte sexual. El Lycopodium también el hipérico es una planta que permite, el Hipérico perfoliatum, era una plaga en los Estados Unidos y no la podían terminar. Tiene las hojas perforadas, por eso se llama perfoliatum. El hipérico, entonces después se descubrió de que era una planta muy fuerte y esa fortaleza la comunica al individuo que la consume, por eso el hipérico. El romero es extraordinario por la potencia que tiene y también por rechazar todos los maleficios. Sabemos de que te planta romero y si entra una bruja a su casa y si lo toca, la planta se seca. Eso se ha comprobado 1000 veces. La cofea tosta o cruda, el ilex, la buena yerba mate, la carqueja, el guaraná también anda muy bien. Es decir, hay una cantidad de hierbas que podrían ayudarnos. La acupuntura tendríamos que hacerla cefálica, como lo anteriormente, ¿no es cierto? Y las vitaminas, la cefálica y sobre todo las del cuello dan muy buen resultado al mejorar la circulación en el cerebro. Tratar de cuidar el hígado, vitaminas, el timo también, porque la borraja anda bien porque tiene un remedio cordial que mejora la parte del timo, y los lisados de cerebro, lisado de hígado, los lisados si es necesario. Todo esto nos permite actuar dando una cosa, dando otra, total y absolutamente inofensiva, que acá no hay peligro de equivocarse, porque si se da un remedio que teóricamente no es el indicado, tampoco le hace ningún daño. Por lo tanto, este tipo de terapias son muy útiles tanto para la ansiedad como para la depresión. El 26 de mayo, ¿sí? Anotate esta fecha, 26 de mayo, en Anamcara, ¿sí? Va a dar una charla, ¿sí? Javier Sosa, él es chamán, así que te va a contar qué es lo que va a hacer. En mayo tenemos el 26 de mayo, que es sábado,
a las 3 de la tarde, vamos a empezar unas iniciaciones en Ritualia Cristal. Ritualia Cristal es una serie de pasos en un ritual maestro que he logrado integrar a través de un trabajo de investigación chamánico, que lo que busca es que las personas tengan una manera de dinamizar los propósitos en su vida y utilizar su propia conciencia, su propia facultad de manifestación para disipar los obstáculos en su universo y permitir que se den estas posibilidades latentes que todos tenemos en nuestro universo, en nuestro mundo, que a veces no llegamos a percibir. Como en la física cuántica hay varias realidades paralelas. Depende de cómo yo tome decisiones o depende de donde yo tenga enfocada mi conciencia, puedo ver oportunidad o puedo ver en realidad un problema. Entonces, esta expectación ritual que pone en movimiento la intención como un medio de dinamizar la conciencia y poder activar nuestro poder creativo tiene que ver con prácticas ancestrales muy profundas, devenidas del chamanismo, en donde encontramos que en las 4 direcciones, en los códigos andinos, en iniciaciones previas y en iniciaciones posteriores que uno fue realizando, se van revelando aspectos que tienen que ver justamente con secretos de cómo nosotros podemos activar nuestra realidad, podemos profundizar en aspectos que nos permiten ampliar la visión que tenemos. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos a mirada de cóndor, la realidad la vemos global, vemos el bosque y no vemos el árbol. Entonces, un poco la visión de esta serie de iniciaciones tiene que ver con empoderar a la gente en la facultad de ver y de dinamizar su propósito. ¿Cómo es esto de dinamizar su propósito? Bueno, en la antigüedad, los chamanes, los practicantes chamánicos, lo que hacían era utilizar las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, los 4 elementos. Cada uno ubicado en una dirección, cada uno tiene un simbolismo y un propósito, tiene arquetipos de trabajo y a través de los códigos andinos, que son también pequeñas instrucciones que tienen que ver con la práctica de la vida cotidiana, ordenan la forma en la que uno ritualmente puede ejercer una ampliación de las facultades en su vida, es decir, lograr una mejor realización en el trabajo, poder alcanzar oportunidades de tipo personal, tener mayor autoconocimiento, llevar mejor relaciones o vínculos, poder resolver cuestiones que tienen que ver con las enfermedades, las adicciones. Los elementos con los que se trabajan fundamentalmente son los arquetipos y los códigos andinos. Los códigos andinos son una serie de preceptos naturales que recibió el pueblo andino, fundamentalmente la comunidad quero, que tienen que ver con cómo entendemos nosotros nuestra realidad. Y los arquetipos tienen que ver justamente con qué es un arquetipo. Un arquetipo es un modelo de realidad. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar tiene que ver fundamentalmente con la energía del corazón. Tiene que ver también con la posición que tiene el oeste. También tiene que ver justamente en ese sentido con las culminaciones, con los cierres. También está asociado a la capa embrionaria mesodérmica, que tiene que ver con funciones de estructura ósea, de lo que tiene que ver con la circulación de la sangre, tiene que ver con la individualidad del ser humano, el valor propio. Entonces, estos arquetipos lo que hacen es ver de qué manera o en qué forma nosotros no estamos contribuyendo con nuestras propias facultades a desarrollar nuestro máximo potencial en cualquier área de nuestra vida. En general, la gente que llega a los talleres de chamanismo o de ritual tiene que ver con personas que utilizan justamente el movimiento, el ritual, la voz y la intención de manera desorganizada, o que no encuentran la forma de co-crear su vida, es decir, de acercar su realización, de alcanzar sus metas. Muchas veces uno cree que la realidad ya viene fijada de afuera, y en realidad muchas veces nosotros de adentro no vemos que somos nosotros quienes realmente, en vez de quejarnos por lo que nos pasa de afuera, tenemos que ver, bueno, eso es lo que pasa, pero también pasan otras cosas. Y aparte, mientras eso pasa, yo puedo hacer otras cosas. Y ese es el sentido que tiene este trabajo. La gente muchas veces hoy se encuentra con un montón de problemas, desde problemas económicos, psicológicos, familiares, de salud, lo que en realidad la gente generalmente busca a través de estos procesos de aprendizaje son formas de reencaminar su vida, formas de comprender su vida. ¿Para qué? Para redireccionar mejor la energía vital que tiene. Estamos el 26 de mayo a las 3 de la tarde. Valor de vivir. Tiene muchos años esto, ¿sí?
Pero bueno, ella dice que es una herramienta fenomenal. Es algo humilde, pero que te ayuda mucho. Eso es lo que dice Griselda. Y es el tarot. Bueno, de esto habla ella, Griselda, del tarot. Bienvenidas. Lo primero que quiero hacer es agradecerles que estén ahí, que estén escuchando, que les interese esta herramienta, porque en verdad el tarot es una herramienta muy humilde, pero muy poderosa para acompañarte en esos momentos donde no sabes qué decisión tomar. Suponte que tenés que cambiar el auto, que te tenés que mudar o algún conflicto en el trabajo o está complicado el asunto con mi jefe. El tarot ahí puede ayudarte a develar. Es como, imagínate, es como un caminito. El emperador puede ser tu jefe, puede ser tu pareja, puede ser algún amigo o alguna amiga. Ese puede ser el emperador y está haciéndote sentir mal, como con baja estima. Entonces, en ese caminito uno puede encontrar después, para poder observar qué nos ocurre, puede encontrar el carro. Y el carro, ¿sabes qué te dice? A lo mejor te vas de ese lugar de donde estás trabajando, o te mudás del lugar donde vivís, o te mudás de la relación que no te está gustando. Ese es el caminito que hace el tarot y te va acompañando. A lo mejor no te mudás, pero tomás esa actitud que tiene el sumo sacerdote, más pacífico, más tranquilo, más moderador o moderadora de la situación y decís, bueno, sí, es medio, pero bueno, yo voy a poner mi parte. No está bien que la otra persona ponga todo lo sucio y yo no ponga mi parte. Y en ese caminito que vamos teniendo, quizás te enojas, aparece el diablo y hace que te enojes y que no puedas aceptar ningún tipo de consejo o de opinión ajena. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si te aparece el diablo y qué carta correspondería para que ese diablo apague ese fuego que genera en vos? Estaría bueno que apareciera la carta del colgado. El colgado te vas a sentir mal, sí, pero estás como en una posición de yoga, decir, bueno, che, toda esta locura que tengo encima, mejor me cuelgo acá, hago un poco de yoga, de meditación y dejo que pase. Y después de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Después de eso, aparece la emperatriz, que es la madre, la fuerza creadora, la que dice, bueno, a ver, retomemos las cosas, miremoslo desde otro lado, pongámosles este amor de madre, ¿no? Pongámosle esta mirada de madre que es más compasiva y de acompañar. Y luego, después de todos esos conflictos, se cierra esa emoción o ese conflicto que tenés y aparece el señor mago, porque ¿querés que te cuente algo? No hay nada que dure toda la vida. Toda cosa se soluciona, todo tiene solución. Vivimos unos torbellinos, sí, pero todo se termina y comenzamos nuevamente, como esta sabia carta que es la carta del mago, la carta número 1, que tiene una mano sobre la mesa manejando la realidad y otra mano con una varita apuntando al cielo, esperando esa magia que todos tenemos, esa divinidad que cada uno de nosotros manejamos. ¿Te gustó este cuentito? Está buenísimo. Te espero en una consulta para que charlemos y develemos estos temas que estás teniendo. No quiero cerrar esto sin contarte que el día 26 de mayo tenemos el segundo taller del mes, en este caso es el de la emperatriz. Es esta cosa de amigarnos con mamá, es esta cosa de modificarnos con mamá y decir, ¿viste que siempre decimos, ay, yo no voy a hacer con mi mamá, no voy a cometer esos errores? Muchas veces los repetimos. O sea que lo bueno está en el taller poder visualizar eso y poder ver las cosas desde otro lado y no repetir. Quiero
no olvidarme de esto. El 9 de junio en el espacio Atman, igual que el taller de la emperatriz, espacio Atman, Amenábar 970, comenzamos el curso intensivo de tarot marsellés. No te olvides, curso intensivo de tarot marsellés empieza el 9 de junio. Contactate, bueno, tenés todos los números, Facebook, teléfono, Instagram. Y quiero que recuerdes que tenés derecho al bienestar. Valor de vivir. Centro Médico Traumatológico. Cadera, rodilla, pie. Director médico, Dr. Rafael Pavini. Alén 1051. Teléfono 421-1239. Rosario. Es divina, la quiero tanto. Y es cierto lo que ella va a plantear, que todos tenemos que tener valor para vivir. María Jordán. Y bien, aquí contigo, queridísima Cecilia, tanto tiempo, ¿no? Volver a tu valioso programa sobre el valor de vivir. Frase que creo tenga en cierre de verdad un gran valor, porque es lo que hoy especialmente nuestra sociedad, las personas todas necesitamos tener valor. El valor de vivir en un contexto social que nos oprime de todas partes, ¿no? El valor de vivir en situaciones que nos oprimen por distintas situaciones, ¿no? Económicas, familiares, ideológicas, de todo tipo, ¿no? El valor de vivir, pensemos en un contexto de guerra, como estamos viviendo hoy, porque si bien nosotros físicamente, materialmente no la estamos experimentando, pero sí la experimentamos en el alma. Y es esta experiencia tan triste que no puedo no empezar, ¿no? Tu programa, querida Cecilia, sobre el valor de vivir, dirigiéndome a nuestros queridos hermanos de Siria, ¿no? Los cuales y por los cuales tenemos que rezar mucho para que tengan el valor de vivir a pesar de estas situaciones en las que estos poderosos que se creen dueños de la vida y de la muerte, ¿no? Están provocando este desastre, este genocidio. Y bien, en este contexto, pero de tu programa, El Valor de Vivir, que también es un programa para mí de esperanza, ¿no? La esperanza es la virtud, es el valor que a toda persona nos hace siempre mirar un poco más allá de lo que podemos estar concretamente viviendo, ¿no? En el momento. Siempre esa mirada de esperanza que viene de la fe y que nos da fortaleza, ¿no? Esto es un juego de palabras, pero que es un juego de virtudes, de actitudes humanas, de actitudes que nos vienen del Evangelio, ¿no? Porque es el valor de saber que nosotros podemos con alguien que está más allá de todo esto que nos puede acribillar a momentos, como es también ahora el desafío en nuestra querida Argentina de defender la vida. La vida en Argentina tan amenazada, tan sufrida, diría, por aquellos niños que están todavía en el seno materno y que si tuvieran un lenguaje, si tuvieran un mensaje que decirnos, ciertamente tendrían que decirnos: tú, ¿quién eres para que decidas sobre mi vida, si debo vivir o debo morir? Para que transformes aquel seno, aquel grembo materno, aquella persona que me está llevando, para que la transformes en asesina, para que la obligues, porque el sentido materno es tan
de la naturaleza, porque es tan de Dios colocado en la vida de la persona y de la persona mujer, ¿no? Entonces, tu programa, querida Cecilia, me parece, es un programa que se presta a hablar de todos estos valores, de todas estas situaciones, pero con esta nota principal: darnos valor, como dice tu programa, ¿no? El título de tu programa, darnos fortaleza y darnos esperanza para ir adelante. Entonces, ojalá podamos de verdad emprender con ustedes, queridos televidentes, ¿no? Hasta un diálogo, ¿no? Un diálogo sobre lo que nuestro corazón, como hace poquito meditamos en el Evangelio, no ardía nuestro corazón cuando ese peregrino nos hablaba. Esto, ¿no? Seguramente ustedes están necesitando, no me digan de no, que están ya todo, digamos, yo no necesito de nada ni de nadie. Todos necesitamos de todo. Y entonces felicito a ti, Cecilia, por este programa tan valioso que estoy segura va a llegar al corazón de mucha gente, infundiendo esperanza. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias, querida hermana Jordán, te quiero un montón. Gracias por estar. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.